Ya. Ya, chicos, a ver, les estaba comentando que para poder explicar el tema, y si alguno de ustedes también tiene el interés de profundizar, o sea, eh, rel- profundizar en el tema de la teoría psicoanalítica de la personalidad, ya sea para un fin académico, sea para fines de ingreso, o simplemente para tu cultura de psicológica, pues, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que sí manejo bastante, que es el de la editorial Lumbreras. Es bien grueso. De hecho, no solamente te muestra, pues es accesible, ¿ah? O sea, lo pueden encontrar, no es un libro como que muy difícil de encontrar ni nada, no sé. Es un libro universitario, pero que los temas que toca son básicos o sea, perdón, son mucho más que básicos para ingresar. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, te explica lo que es la psicología, los métodos, las corrientes, el tema de los procesos mentales que existen, pues no, la percepción, la memoria, las sensaciones, el pensamiento. Lo otro es también la motivación, la voluntad, la inteligencia, el desarrollo humano, el proceso de aprendizaje, la personalidad, la psicología social, o sea, en general todo. Es un buen libro. Bueno, de aquí es como que he hecho mi resumen para explicar hoy día el tema. Si ya estudias psicología, netamente, o sea, no solamente para prepararte, para postular o para tener como que los conceptos básicos, hay otros textos. Por ejemplo, el de aquí me parece muy importante, que es un libro de Pearson, se llama Psicología, nada más se denomina. Pero es un libro que ya se utiliza a nivel universitario, pues. Y también hay todo un capítulo que es solamente personalidad, y dentro de ese capítulo está la personalidad según, por ejemplo, Freud, pues, ¿no? Según el psicoanálisis. Y otro que solamente es personalidad, que es también todo un libro, que es solo personalidad, o sea, el libro solamente habla de personalidad, que es Teoría de la Personalidad, de Robert Frager. También. Esto sí es un toque más complicado de encontrar y es un poco caro, de hecho, pero hay como que una versión pirata que está entre 70 80 soles. Lamentablemente la cultura en el Perú está cara, pues, ¿no? Comprarte un libro original, 200 soles, cuando, no sé, pues, una botella de whisky está, ¿cuánto? 18. Qué pena. Qué pena que esté tan caro acceder a la cultura. Pero bueno, ya. Entonces, con estos materiales es como que para hacer netamente la clase de hoy. Y les decía de que justamente en el boletín que les han entregado está, pues, ¿no? Semana 10, teoría de la personalidad. Lo he estado revisando y está exactamente igual como el material que les he entregado. Está un poco de unas breves líneas sobre Sigmund Freud, sobre el término psicoanálisis, y bueno, pues ya los conceptos de la personalidad según el psicoanálisis. El determinismo psíquico, topografía del aparato psíquico, la estructura de la personalidad, el desarrollo psicosexual y algunos otros puntos importantes. Acá faltan, de hecho, más, ¿no? Por ejemplo, el tema de las pulsiones, eh, la libido también, pues, ¿no? El tema de los sueños también. Vamos a ir desarrollándolo en este tiempo, así como que hay, felizmente tenemos tiempo. Yo igual, y las preguntas correspondientes para, digamos, para reforzar, pues, ¿no? Lo que se ha aprendido, a ver si, para comprobar un poco hasta qué punto se ha entendido lo que el profesor ha ido explicando. Hay 24 preguntas. De todas maneras, yo voy a compartirles el material que tengo yo, que es el de aquí, que es exactamente lo mismo, ¿eh? No hay mayor situación. De repente un poquito más ordenado nada más. Ya, lo primero que quiero preguntarles, a ver, chicos, escriban por favor o hablen, ¿ya? Así, escuchen esta pregunta. Um, por ejemplo, para los que me conocen en persona, para los que hemos llevado clase, en alguna sesión o en varias, um, ¿cómo podrían ustedes describir o sea, mi personalidad? O sea, si te preguntan, ¿y el profesor Pavel cómo es? ¿Qué palabras utilizarías para describirlas? Para describirme.
en tema conductual. Así, o sea, siendo sinceros, ¿no? Ya. Raquel dice amigable. ¿Qué más? Ya. Ya, o sea, todo lo que se les ocurra en relación al comportamiento, a la conducta, ¿me entienden? Chicos, fuera de ver más es en serio lo que siento para poder entender el tema de la personalidad. Ya. Ya listo, creo que con eso sería suficiente. Entonces, ya, ya, a ver. Quiero que entiendan lo siguiente. Lo que ustedes están mencionando es a ver, es como que lo habitual, ¿me entienden? Que ustedes ven en mí. O sea, por ejemplo, hay como que un consenso colectivo, en el caso de ustedes como mis alumnos, que pueden pensar de que al profesor Pavel, por ejemplo, yo lo definiría como una persona algo tímida, expresiva al momento de dictar la clase, de repente que por las cosas que dice, o cómo se viste, o cómo camina, o cómo habla, siento cierto misterio, ¿no? Algo por ahí. Es lo que estoy leyendo, lo que se están poniendo, ¿no? ¿Qué más han puesto? Ya, que es interesante los temas, que de repente no solamente se limita a explicar un tema teórico, sino que profundiza en algo, es lo que entiendo por lo que escriben. Tranquilo, por ejemplo. Amigable también, ya. Si, por ejemplo, en algún momento yo entro, o sea, eso es lo que ustedes ven, lo que perciben sobre cómo soy yo. Si estaríamos en clase presencial, ¿ya? Y de repente yo entro a la clase y alguno me saluda y yo le contesto como que muy serio o muy, muy cortante, ¿me entienden? O si alguien hace bulla o alguien de repente conversa y yo como que me molesto, o de repente en algún momento dicto mi clase, pero como que, bueno chicos, buenos días, hoy vamos a tocar ese tema, saca tu cuaderno, por favor, copia. Ya. Ustedes dirían, algo le ha pasado. Incluso me preguntarían probablemente, ¿no? ¿Profesor está bien? ¿Profesor está molesto? ¿Profesor se siente bien? Ya. ¿Por qué preguntarían eso? O sea, ¿por qué me le preguntarían a mí y de repente a otro profesor que sí tiene esas características no le preguntarían? Ya, porque obviamente usted está acostumbrado a un patrón, o sea, a un conjunto de actitudes mías, a un conjunto de conductas, de pensamientos, de comportamiento. Ajá. Entonces, eh, si tú estás habituado a una manera de ser mía, es porque esa es mi personalidad, ¿me entienden? Y es solamente mía. Por eso el tema de la personalidad eh, implica el hecho de algo personal, ¿no? Cada uno tiene distinta personalidad, o sea, distinta forma de comportarse, distinta forma de expresarse, distinta forma de manifestar lo que siente. Entonces, si en mi caso, eh, ya que ustedes tienen una manera de verme, ¿no? Que es lo habitual, y yo rompo con esa, o sea, en algún momento no me comporto como ustedes esperan que me comporte, es porque algo me ha pasado, según lo que ustedes imaginarían, ¿no? Ya. Entonces, en general, cada uno de ustedes se comporta de una manera diferente y tiende a tener una forma de ser. ¿No? En el caso de Marisol tiene una forma de ser, en el caso de Raquel tiene una forma de ser, en el caso de Grace lo mismo, ¿no? De Rub lo mismo, de Robert igual, de Rubí lo mismo, ¿no? En fin, de Raquel también. Ya, ¿no se escucha? Hola, ¿se escucha? ¿Ya se escucha otra vez? Sí, no. Chicos, tienen que estar avisándome porque Ya, listo. Ya, el asunto va por este lado, ¿ya? Eh, Cuando se pregunta qué es la personalidad, entonces uno va a decir, la personalidad... Ah, qué pena. Ya, voy a ver si se puede. Un segundo.
Ya, no, igual, no sé por qué está fallando mi internet. Está así desde el sábado. Haremos lo que se pueda, ¿ya? Bueno, entonces les decía de que la personalidad implica el conjunto de conductas que son habituales en las personas. El conjunto de conductas que son habituales en las personas. Es como que un patrón, una manera de ser, pero que no solamente es cuando tiene, o sea, y que no cambia de acuerdo al contexto, ¿me entiendes? A ver, te pongo el caso. Este, los niños se comportan de una manera, ¿no? No todos son iguales. O sea, si tú te pones a analizar con paciencia, desde un punto de vista hasta científico, ¿no? La observación, ustedes saben que es parte del método científico. Te pones a analizar un conjunto de 10 niños y los vas analizando de manera longitudinal, o sea, a lo largo de años, te vas a dar cuenta de que su forma de ser se mantiene. Hay niños que son más tímidos, otros que son más habladores, algunos son más expresivos, otros son incluso más sentimentales, otros son más expresivos, a otros les gusta el tema de llamar la atención de manera escénica, algunos otros de repente serán un poco más profundos, otros más intelectuales, otros serán más amigables, otros serán más cerrados en sí mismos, otros de repente tendrán, siempre están fijándose en lo que hacen los demás, a otros les gusta colaborar, otros son de repente más individualistas. Ya, ese tipo, ese conjunto de características no cambian, se mantienen en el tiempo, ¿me entienden? Uno puede aprender a regularse, uno puede aprender de repente algunas artes, habilidades, destrezas. Puedes aprender, incluso puedes adaptarte a ti para saber cómo comportarte mejor en lugares adecuados, pero tu personalidad que se va construyendo también, por lo menos en los primeros años de vida, hasta la adolescencia, ¿no? Ya cuando eres joven como que se mantiene hasta el fin de tus días, eh, tiene una esencia. Entonces, pues, obviamente el cómo yo me comporto en este momento con ustedes no es igual como me comporto con mi hermana, o como me comporto con mi papá, o como me comporto con mis amigos de la promoción. Hay variación en ciertas actitudes, pero la esencia es mía. O sea, tal cual. ¿Entienden? No puede haber un cambio radical en mí, sino pues ahí habría un problema de múltiple personalidad, pues, ¿no? Sí pueden cambiar algunas formas de hablar, ¿me entienden? Algunos términos por utilizar. De hecho, algunos, no sé, algunos formatos que yo puedo utilizar, pero en esencia, las personas se mantienen. A menos, claro está, que les pase algún problema, ¿no? Porque ahí podríamos hablar de depresión, podríamos hablar, por ejemplo, de estrés, de ansiedad. En esos casos, sí, pues, ¿no? Va a haber cambios. Si la situación por la que atraviesas es muy fuerte, podría pasarte un problema de depresión y puedes cambiar completamente, pero la depresión ya es una enfermedad. Entonces, obviamente, pues no es como que tú estás de salud de una determinada manera, te enfermas del hígado, vas a estar en la cama, ¿no? Mal, echado, con dolores y todo lo demás. Es lo mismo con el tema de la depresión, sino que la depresión es una enfermedad que es a nivel psíquico, a nivel de todo el espíritu o el aspecto psíquico que tenemos los seres humanos. Más o menos va por ahí. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La personalidad tiene que ver con los patrones y características habituales, más o menos por ahí, pero que tenemos nosotros, o sea, los individuos, a lo largo de nuestra vida, y que se mantienen también. Y eso se va a mantener en el aspecto del pensamiento, de las emociones y de la conducta. O sea, la personalidad no solamente implica el cómo te comportas a nivel de conducta, sino también el cómo piensas, o el cómo sientes también. Ustedes saben que hay personas más emocionales que otras, ¿no? Más sensibles que otras. Hay personas que cuando tú le planteas algún tipo de problema, solamente piensan
en la situación que le has planteado. Otros como que son más, lo ven desde un punto de vista un poco más amplio. De repente, ante una situación de peligro, hay algunas personas que lloran, por ejemplo, otras que se corren, otras que se quedan estáticas y otras que reaccionan de manera un poco más violenta. Entonces, varía, pues, ¿no? De persona a persona. No, no todos son igual. En ese momento que estamos en clase, digamos que bueno, estamos en clase, ¿no? De manera remota, pero estamos. Ya, si en este momento todos, porque todos estamos en Perú, todos estamos en Lima, creo. Perdón, ya bueno, en Lima como departamento, no me refiero. Hubiera un terremoto ahorita, o un temblor muy, muy fuerte, ¿no? En la escala. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros? Ya, lo que haríamos implica tu personalidad. Por ejemplo, si yo ahorita comienzo a hablar de un tema sexual, algunos se pondrán rojos, otros no querrán escuchar, a otros les pensará muy importante, o sea, les pensará muy interesante eso, muy importante. O sea, cada uno pues tiene diferentes formas de afrontar un mismo hecho. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, a pesar de que todos estamos escuchando al mismo profesor, todos están mirando el rectangulito con mi rostro, cada uno lo está tomando de manera diferente. No todos lo toman de la misma manera. Eso implica que cada uno tiene una personalidad distinta, ¿no? Que afronta una misma situación con diferentes formas, con diferentes tipos de conducta. Y eso tiene que, o sea, el punto es, ¿y cómo así? ¿Por qué cada uno lo toma de diferente manera? Eso, para eso implica, según el psicoanálisis, tu formación desde el nacimiento. O sea, lo que te ha ido pasando a lo largo de tu vida, por lo menos en los primeros años, es lo que va a determinar el cómo tú te puedes comportar. O sea, de acuerdo a todas las experiencias que te han ido pasando, te has ido formando. Y el cómo tú respondes ahora hacia un estímulo externo implica todo lo que ha habido en ti desde tus primeros años. ¿No? Implica, por ejemplo, o influye eh, si has sido el primer hijo, has sido el último, si tus padres están o no casados o son convivientes, si tienes medios hermanos, si tu papá es mucho mayor que tú, si tu papá es, no sé, te lleva solamente 15 años o 17 o 18 o te lleva 30 años, implica tu situación socioeconómica, implica el hecho de si te amamantaron o no, hasta qué edad usaste pañal, hasta qué edad usaste biberón, si te criaron tus abuelos, si en tu casa es pequeña, si compartes el cuarto con alguien, implica a qué colegio fuiste, si fue mixto, si fue un colegio de mujeres o de varones, cómo fue tu relación con tus docentes, o sea, todo el conjunto de situaciones que uno va pasando a lo largo de la vida te va, te va formando a ti. Pero el tema está de que tú no vives consciente de todo lo que te pasa en todo momento, ¿no? O sea, me refiero, no estás recordándote en este momento mientras estamos hablando, o estamos, bueno, yo estoy hablando, están escuchando ustedes, por lo menos ahorita, no estás como que perennemente recordando lo que te pasó el primer día de clases cuando, en tu primer año de escuela, o qué pasó el primer mes de cuarto secundaria, o qué pasó en el recreo del segundo bimestre de primer año de primaria, o qué pasó cuando fue la primera vez que fuiste al cine. O sea, no le estás recordando en este momento. Pero no es que esas experiencias se te han borrado. De hecho, han quedado en ti y están acumuladas en el inconsciente. ¿Entiendes? Están acumuladas en una parte de tu vida mental, de tu vida psíquica, de tu aparato psíquico, que es el inconsciente. Algunas sí pueden salir, ¿no? Por ejemplo, si les pregunto a ustedes cómo se llama su abuelo, a pesar de que antes que les pregunte no estaban pensando en el abuelo, si yo les hago esa pregunta rápidamente, mi abuelo se llama, no sé, Anastasio, se llama Julián, se llama Mateo, y puede salir, pueden recordarlo. Pero hay algunas circunstancias, algunas situaciones que están, eh, digamos, dentro tuyo, pero que no salen así nomás. Ahora, si lo que está guardado dentro tuyo es algo muy incómodo, algo muy, algo que te ha marcado de una manera que afecta completamente tu vida porque ha sido un trauma, va a querer salir en algún momento. Y de hecho puede salir. ¿Cuándo? En los sueños, por ejemplo. En el hecho de que tú
de que te gusten cierto tipo de personas y cierto tipo de personas no. Ahí también puede salir. En el hecho de que te gusten cierto tipo de películas, o cierto tipo de literatura, o ciertos cursos incluso. O sea, cuando tú prefieres letras que números, es por algo, ¿me entiendes? Si de repente, viéndome a mí, te caigo bien, es por algo. Si te caigo mal, también. O sea, no es algo libre. Si, por ejemplo, algunos de ustedes sienten atracción por cierto tipo de personas, es por algo. Eh, si prefieren, no sé, pues, de repente ven una película y se identifican más con un personaje que con otro, también hay una razón que de repente ni tú mismo sabes por qué. Ya, el no saber por qué implica porque está guardado dentro tuyo, pero que no puede salir. O sea, está, digamos, bloqueado, pero está dentro tuyo igual. De hecho, de lo que podemos darnos cuenta, de lo que podemos darnos cuenta nosotros es muy poco. Por ejemplo, a lo largo de esta clase, yo estoy moviendo mis manos, estoy a veces bajando la mirada, estoy encorvándome, estoy retrocediendo. Ya, todo ese tipo de situaciones no lo hago pensando. O sea, no soy consciente de lo que estoy haciendo. Hay dentro mío fuerzas que me empujan a desenvolverme, pero de las cuales yo no tengo conciencia. O sea, son inconscientes, en otras palabras, ¿no? El hecho de estar moviendo las manos en este momento, o de ponerme anillos en los dedos, o de tener el cabello un poco más largo, o de haber utilizado esta chompa para dar la clase hoy. O sea, claro que hay cosas conscientes, ¿no? Que yo digo, ya, voy a poner esta chompa, me voy a poner esto, que es más sobria, eh, voy a utilizar ciertas cosas, pero a profundidad en sí tal cual, hay cosas que no podemos explicar. ¿Ya? Eso que no podemos explicar es porque ha sido parte de nuestro inconsciente. Todo lo que les estoy mencionando es parte de un enfoque de ver la personalidad de los individuos, que se llama enfoque psicoanalítico. ¿Me entienden? No todos los enfoques son iguales, ¿no? Hoy estoy hablando netamente del psicoanálisis. Eso quiero que lo tengas claro. Ya, hasta ahí, que ha sido la introducción nada más. ¿Tienen alguna pregunta? Solo es una introducción, ¿no? Vamos a ir viendo ya punto por punto. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿No? ¿No? Profe, Sí, dime. ¿profe me escucha? Sí, claro, claro, te escucho, te escucho. Ya, en algunos casos se ha dado que las personas pueden cambiar su personalidad en su totalidad. Por ejemplo, se dieron cuenta que estaban, no sé, en un error y la cambiaron totalmente. O sea, las personas podemos reconocer errores y, y una vez que los reconocemos, nos podemos enmendar, pues, ¿no? Podemos reivindicarnos. Eso es parte de la vida, ¿no? Podemos aprender también. O sea, por ejemplo, me ha pasado que he tenido alumnos que han sido muy tímidos en primero de secundaria, por ejemplo, y tenían mucha vergüenza al exponer en clase. No podían hacerlo. Pero han ido aprendiendo, ¿no? Se han ido aprendiendo, y en quinta de secundaria ha habido como que un cambio radical. Y tú los ves a esta persona exponiendo y le gana a todo el salón, cosa que en primera y secundaria no lo podía hacer. Ya, eso no es un cambio de personalidad. Ya, ahí se refieren a aprender una habilidad. O sea, uno puede aprender habilidades, pero la persona, en esencia, sigue siendo la misma. O sea, en mi caso, yo soy bien tímido, ¿ya? Bien tímido. Pero he aprendido a pararme en una clase y poder y exponer. Pero es aprender nada más. Es aprender a hacerlo. Eso no quita que yo realmente igual sea tímido. Ahora lo que tú mencionas sobre darse cuenta de errores y cambiar, claro, uno puede darse cuenta de errores y poder cambiar. Por ejemplo, ¿no? De repente que una persona no tenía interés en el tema de estudios, relajado, no le importaba, pero de repente por ciertas circunstancias que ha pasado, ha recapacitado la persona y ha cambiado completamente ese aspecto de su vida. Y se ha dedicado a estudiar, a aprender, ¿no? Y tú dices, oye, este chico era un flojo, bien flojo, cuando estaba en colegio, ahora que está en la academia, mira cómo ha cambiado, ¿no? Está mucho más responsable, se dedica a estudiar. Mira, qué bien. Eso no es un cambio de personalidad. O sea, ahí es, como
como estoy mencionando, es tomar conciencia de una situación y por una necesidad hacer las cosas. Yo, por ejemplo, no sabía cocinar. Nada, 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 nada. Siempre he dependido de mi mamá, por ejemplo, ¿no? O comer en la calle, pues sí, está. Pero por necesidad, ahora lo he hecho. Sé cocinar y todo lo demás, no lo hago incluso. Entonces, a veces pasan esas situaciones, ¿no? De que te das cuenta que te está afectando directamente a ti o a las personas que tú estimas mucho lo que haces, lo negativo que haces, tomas conciencia de eso y lo mejoras. También pasa que a veces te da igual y sigues haciendo el error toda tu vida, ¿no? Eso también de qué depende, de la personalidad. Pues hay personalidades que son mucho más flexibles que otras. Otras son más rígidas y se mantienen con lo mismo hasta lo último. Por eso decimos, oye, este pata es bien terco, ¿no? No cambia. Y otros que decimos, mira, él es bien noble, por ejemplo. ¿Por qué bien noble? Porque hay personas que tienen esa personalidad de darse cuenta del error y modificarlo y cambiarlo. O sea, pero no la personalidad, o sea, la personalidad se mantiene tal cual. Lo que sí pueden cambiar, como les digo, son actitudes, algunas habilidades, reconocer errores, ¿no? Y esto, a algunos no les gusta escuchar también críticas. A algunos nos gusta escuchar críticas, además pedimos que nos digan, si estoy mal en algo, por favor dime, si estoy fallando en algo, a ver, comenten. A otros no les gusta para nada. También, ¿de qué depende eso? De la personalidad, pues, ¿no? De cada individuo. Y así. Bueno, vamos a explicar ya los temas, digamos, académicos, pues, ¿no? Porque es lo que viene en el examen en sí. Ya, primero que Sigmund Freud, como pueden ver en el material, eh, primero que él estudió medicina, eso ténganlo claro. Luego de estudiar medicina, se dedicó a trabajar como médico cirujano y como médico general. Posteriormente, tuvo contacto con algunos médicos especializados en el área de la psiquiatría, que es rama de la medicina, ustedes saben. Cuando llegó a tener contacto con los médicos psiquiatras, se interesó mucho por ese tema, por el tema de la psiquiatría, ¿no? De todo lo que implica el hecho de los procesos neuronales, de las funciones del cerebro, y cómo el cerebro determina, pues, la actividad, pues, no humana, ¿no? Así que se dedicó a estudiar psiquiatría. O sea, pasó de haber llevado en Viena el estudio de medicina a especializarse en temas de psiquiatría netamente. Cuando sucede esto, aparece otro psiquiatra llamado Charcot, que él comenzó a experimentar con el tema de la hipnosis, y era francés. Cuando Freud le propone ir a Francia a seguir estudiando y trabajando, eh, estaba este médico, este psiquiatra, ¿no? que uno de los métodos que utilizaba para curar la neurosis, la histeria, los problemas mentales, era la hipnosis. De una manera bien superficial igual, ¿no? Así que Freud le tiene mucho interés en este tema. De hecho, comienza a practicar con el caso de la neurosis. Y cuando practica esto, se da cuenta de la importancia que tiene para nosotros algunos aspectos que no queremos reconocer, que están guardados muy profundo en nosotros, y que esos aspectos que no queremos reconocer y que están guardados pueden influir en cómo somos, como les decía, ¿no? En qué tipo de pareja decidimos tener, o por qué tenemos de repente, ¿no? O por qué nos sentimos mal muchas veces, o ya, ese tipo de situaciones, eh, Freud lo analiza. Y lo primero que hace Freud es autoanalizarse. Es como que hace un tipo se le llama introspección a este método. La introspección tiene que ver con reconocer cuáles son tus sentimientos, tus emociones, lo que pasa por ti, ¿me entiendes? Eh, pero reconocerlo de la manera más objetiva posible, sin maquillarlo, sin exagerarlo y sin minimizarlo. O sea, tal cual, ¿me entienden? Entonces Freud lo que hizo primero fue hacer un estudio con él mismo. Y luego a los pacientes psiquiátricos los empezó a estudiar. Y él desarrolló algo llamado la cura
a través de la palabra. O sea, más que medicinas, para él lo importante era que tú puedas sacar lo que llevas dentro. Pero, ¿cómo podrías hacer eso? Si se supone que los traumas que tienen están tan guardados dentro tuyo que tú no vas a querer hablarlos. Entonces, lo que hace Freud es estudiar aspectos que tú no te das cuenta que los tienes, pero que un psicólogo que se ha formado en el análisis de la conducta sí lo puede hacer. O sea, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo hablo con Raquel, pero yo desde un punto de vista netamente psicoanalítico, ¿no? De repente Raquel me comienza a hablar de su vida, pero sin que ella se dé cuenta, sin que la misma Raquel se dé cuenta, lo que me va a hablar, van a haber algunos puntos donde ella va a poner mayor énfasis. Por ejemplo, si le digo, háblame de tu familia, ¿me entienden? Y yo voy apuntando todo lo que ella me dice, ¿no? Y de repente cuando me habla de su mamá, me habla 5 minutos. Me habla de su hermana, digamos que tuviera, ¿no? 5 minutos. Pero cuando me habla de su papá, me habla 30 segundos. Ya, eso implica algo. Que ella no se da cuenta, o sea, ella como que normal, ¿me entiendes? Pero que me hable 30 segundos de su papá y 5 minutos de la mamá, es porque obviamente ahí hay algo, ¿no? Hay una, digamos que eso me da a mí a pensar de que de repente por ahí puede venir el problema, sin que ella se dé cuenta. Entonces, ahora, luego como yo me doy cuenta de eso, voy a incidir en que me hable de su papá. Y de repente, cuando veo que me hable de su papá, es como que los adjetivos que ella puede utilizar son mucho más distantes. Por ejemplo, me puede decir, bueno, mi papá, bueno, él era una persona pues, que trabajaba mucho, siempre nos ha dado lo necesario para estar bien. No he conversado, o sea, como que me habla así, pone como una barrera entre ella y su papá. Pero cuando me habla de su mamá, dice, ay, mi amiga, he confiado mucho. Entonces, por ahí puede ser. De repente le puedo preguntar cómo ha sido su niñez. Y de repente ella me puede hablar mucho del colegio y no tanto de lo que le pasó en su casa. O sea, a pesar de que ella no se da cuenta, es que de repente ella está tratando de reprimir algunos aspectos de la vida del hogar. Ya, eso más o menos es lo que hacía Freud. No le interesaba mucho lo que tu lado consciente pueda decir. Porque del lado consciente todos somos, pues nos damos cuenta, ¿no? Más importante para él era investigar lo que tú no dices, lo que te guardas. Porque si lo estás guardando y no lo dices, es porque eso ha calado mucho en ti y te ha afectado tanto que no lo quieres expresar. Por eso es que, y eso tienen que apuntarlo, tenerlo claro, ¿no? Freud, su base de estudio es el inconsciente. No es el lado consciente. Todas las demás escuelas psicológicas, el estructuralismo, el funcionalismo, se basan en el estudio del aspecto consciente de las personas. Se estudian cómo piensas, cuáles son tus emociones, cómo percibes, ¿no? El lado consciente. Pero ninguno se había preocupado en estudiar la parte inconsciente, lo que llevamos guardado dentro de nosotros. Eso es lo interesante, lo novedoso y el aporte del psicoanálisis al mundo en general, ¿no? Ante todos nosotros, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo punto por punto, ¿no? Un ejemplo sería que, a ver, que de repente entras vas a una reunión familiar y, no sé, pues, o sea, sin ser consciente de eso, ¿no? Vas a una reunión familiar y comienzas a saludar a tus tíos, a tus primos, a tus abuelos, no sé, pues a las personas que estén ahí, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que hay personas con las que que el saludo que tú le das puede ser mucho más afectivo que con otras. Pero tú no sabes de repente hasta por qué ha pasado eso. A veces sí lo sabes, ¿no? Dices, es que yo con él no tengo mucha confianza porque eres así o sea. Eso es un aspecto consciente. A Freud no le interesa mucho eso. Lo que le interesaría saber es por qué a veces te comportas de una manera y tú no te das cuenta. Y luego, digamos que yo voy contigo, ¿no? Y veo cómo tú saludas a todos. Y luego yo voy y te llamo. Y te digo, ¿te has dado cuenta que cuando has saludado a tu tío, a este tío en especial, no lo has mirado a los ojos?
o como que tu postura corporal era un poco más alejada, a diferencia de las demás, y tú me dices, profe, yo no me he dado cuenta, yo pienso que saludo a todos por igual. No, no ha sido así. Incluso a esta persona, cuando le has saludado, le has dado una palmadita en la espalda, y las demás no, profe, yo ni cuenta me he dado. Ya, o por ejemplo, o has sonreído con algunas más que con otras. Ya, ese lado es lo que le interesa al psicoanálisis. ¿Me entienden? Hasta cómo o cuál es tu postura al momento de comunicarte con alguien. Pero, chicos, denme un segundo, por favor. Eso que me llama el señor Guillermo. Ya, chicos, continuamos. Listo, entonces, recuerda que el padre del... ¿Y por qué se llama psicoanálisis también? Eh, digamos que Freud a su postura le llamó la postura psicodinámica en realidad, ¿no? Ese era el término, ¿no? Bueno, psico ya saben que tiene que ver con la mente y análisis es el análisis de la mente, ¿no? Pero ahí no hay mucho más que decir. Sinónimo de psicoanálisis es la teoría psicodinámica. Eso ténganlo por ahí claro o apúntenlo, ¿no? También se le llama la teoría psicodinámica. Ya, ya la terapia que hacen los psicoanalistas se le llama psicoterapia también. ¿No? Por si acaso, un psicoterapeuta no es lo mismo que un psicólogo. O sea, obviamente parten de lo mismo que significa el hecho de hacer un trabajo con personas que tienen algún tipo de problema, que estén pasando por diferentes situaciones complicadas, pero un psicoterapeuta lo que le interesa es investigar o profundizar en tu aspecto inconsciente, ¿no? En cambio, un psicólogo lo que hace es trabajar con tu presente, ¿me entiendes? O sea, a ver, estás con un problema con tus padres, ¿no? Tú sientes mal porque te llevas mal con ellos y tú quieres llevarte bien y no sabes por qué, entonces ya vas al psicólogo. El psicólogo va a trabajar con tu presente, con, digamos, la percepción que te has hecho de tus padres, el cómo los tratas, el por qué los tratas. O sea, te trata a ti de manera en el presente. Pero el psicoanalista o el psicoterapeuta le interesa ir mucho más allá del presente. Es más, mucho más atrás en realidad. Y trata de trabajar con tu pasado, con tu niñez, con tu infancia. Trata de ver cuáles han sido las relaciones que has tenido con tu familia, las relaciones con tus hermanos, el cómo te sentías. De repente tu papá trabajaba y eso te hizo sentir un poco de repente de rechazo, ¿no? De cólera, o que tu papá tenía predilección por alguno de tus hermanos, no tanto contigo. Entonces eso te hizo sentir inseguridad, o sea, en fin, es que tendríamos que hablar de cada persona porque cada uno pues es todo un universo, pues, ¿no? El tema está de que, repito, ¿no? ¿Por qué se llama teoría psicodinámica? Porque ustedes saben que la palabra, que el dinamismo tiene que ver con el movimiento. Entonces lo que Freud plantea es que es como nosotros vamos a expresarnos y a modificar ciertos impulsos que tenemos. O sea, Freud, ¿qué te dice? De que tu mente no es única. O sea, no es solamente así un bloque, sino como que hay tres aspectos de la mente. Del mundo psíquico, que serían tus deseos, lo otro serían las reglas, y lo otro sería lo que tú decides. O sea, el ello, el superior y el yo. Y están ahí en constante confluencia, ¿no? Están en constante relación. Y como están en movimiento constante, no va a ser pues fija, no va a ser algo fijo, sino va a ser dinámico. Y por eso se le llama pues psicodinamismo, pues, ¿no? Va por ahí. Bueno, al psicoanálisis se le denomina, como dice acá en el texto, un método para la investigación de procesos anímicos
un método terapéutico también, y a conocimientos, ¿no? O sea, el psicoanálisis es muy amplio. Tendrías que llevar cursos enteros de lo que es psicoanálisis en realidad. De hecho, esta prueba que es muy conocida, pero que probablemente ninguno de ustedes, a menos que me escriban ahorita y me digan que estoy equivocado, creo que ninguno de ustedes ha pasado por esta prueba, que es el de las manchas. No sé si han visto, imagino que en la TV, o en alguna película, o en alguna serie, o en internet, el caso de láminas de cartulina con manchas. Y se llama prueba de Rorschach. Te las ponen y te dicen, ¿qué ves? ¿Qué es lo que observas? En ese tipo de prueba, para tú saber aplicarla, tienes que estudiar 6 meses, solamente para saber aplicar esa prueba, nada más. Y no te la enseñan en la universidad. El método de Rorschach, o la prueba predictiva de Rorschach, no te la enseñan en ninguna universidad del Perú. Para tú aprenderla, tienes que llevar un curso en la Escuela Psicoanalítica del Perú, o en la Asociación de Psicoanalistas del Perú. Es la prueba más completa que hay para el perfil de personalidad a nivel mundial, y es la más complicada de hacer también. No se hace en un día en realidad, es una prueba que se hace en varios días, en varias sesiones en sí. Como ustedes saben, pues no es como que le ponen una lámina y hay una mancha. Son 8 láminas y te la ponen y te preguntan, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que tú ves? Pero no solamente es qué es lo que tú ves y ya, sino que qué es lo primero que ves, para ti qué simboliza tal color. O sea, son muchas cosas que te preguntan. Esa es una prueba psicoanalítica. En el Perú el psicoanálisis no ha tenido mucha, eh, bueno, relevancia sí, pero no ha tenido mucha popularidad de extensión. O sea, la mayoría, el del 100% de psicólogos en el Perú, ni siquiera el 10% son psicoanalistas, ¿entienden? O sea, los psicólogos donde la mayoría de personas va a atenderse no son psicoterapeutas, no han llevado los cursos de psicoanálisis, porque es bien, implica muchísimo tiempo, ¿no? Implica mucha inversión intelectual o de tiempo del psicólogo para involucrarse en este tema. La mayoría de personas que tienen problemas quieren que sus problemas sean resueltos ya, ahora, de inmediato. No tienen interés en pasar 2, 3 o 4 años de su vida yendo al psicoterapeuta. En otros países sí hay mucho más, por ejemplo en Argentina y Chile, más que todo en Argentina, los psicoterapeutas son los que más abundan. Y, por ejemplo, ¿no? Es más, cuando tú te has imaginado un psicólogo de repente alguna vez, antes de ir, pues no sé si ha sido, te lo imaginas probablemente a una persona que está en una silla y que te va con una libretita, ¿no? Y tú te echas en un diván, te echas como que en un sofá, estás echado, recostado, y estás hablando, ¿no? Y el otro te está apuntando lo que dices tú. ¿Ya? Ese tipo de terapia, aunque no creas, sí existe, pues, es real, pero lo hacen los psicoterapeutas, no lo hace el psicólogo común y corriente, que tú vas, hay una mesita, pone el psicólogo, te comienza a preguntar, tú le hablas, tu media hora, tus 40 minutos y luego ya, te vas. El psicoanalista sí es el del diván, el que está echado, y le conversas, y él te pregunta y hablan, ¿no? De hecho, es un poco caro también estudiar esto. No es que como les digo, no hay ninguna universidad donde tú vayas y te enseñen a ser psicoanalista. No va por ahí el asunto, es una cuestión aparte. Es más, para tú poder ser psicoanalista, primero has tenido que pasar por una terapia psicoanalítica. O sea, todo psicólogo, todo psicoanalista peruano o mundial, previamente ha tenido que haber pasado por todo el proceso de psicoanálisis. Y ha tenido pues que introducirse en sus propios miedos, introducirse en su infancia, pelearse con sus demonios, domarlos, aprender a convivir con ellos y ya, hace la catarsis, o sea, hace todo un tipo de curación psicológica y ahí recién va a poder tener la capacidad de tratar a otras personas. Si no, no puedes. Si tú aún estás con todos los traumas dentro tuyo y no has expulsado de ti todas las situaciones que han podido hacer estigmatizar tu vida, no podrías tratar a otra persona. Sí, el psicoanalista previamente ha tenido que ser psicoanalizado y pasar por una terapia psicoanalítica. Así es.
Bien, ya te he mencionado la biografía de Freud, igual la puedes encontrar, eso no hay mucho problema. Ujú. Ya chicos, a ver, por ahí esto tienes que subrayarlo, el determinismo psíquico. ¿Qué significa esto? ¿No? Porque es una postura del psicoanálisis. Bueno, el determinismo psíquico, como dice el material, esta parte vamos. El concepto psicoanalítico del determinismo psíquico afirma que toda respuesta, resultado, funciona un estímulo o suceso previo. En otras palabras, si tú te comportas como te comportas, es porque previamente hay algo que te hace comportarte de esa manera. O sea, tu comportamiento está determinado por situaciones que antes han sucedido en ti y que todo está a nivel biológico. O sea, si tú quieres encontrar las respuestas a cómo te comportas, no tienes que investigar dentro tuyo. ¿Me entiendes? Hay otras posturas, ¿no? Que te dicen, ya, si tú quieres saber cómo se comporta esa persona, tenemos que basarnos en el ambiente, tenemos que basarnos en cómo lo educaron, tenemos que basarnos en qué país vivió. Para el psicoanálisis, para saber cómo te comportas, está dentro tuyo. O sea, todas las respuestas a por qué eres así, ya, esa pregunta, el por qué eres así, no la vas a encontrar en otro lugar que no sea en tu inconsciente. Tú eres así por cómo es tu inconsciente, por todos los sucesos que han pasado por ti y se han acumulado en tu inconsciente. Eso es lo primero que hay que darnos cuenta. O sea, Freud, para explicar cualquier tipo de conducta, no va a ir a tu país, no va a ir a tu grado académico, no va a ir a tu nivel sociocultural o tu nivel socioeconómico. Para Freud, toda explicación de tu comportamiento va a estar dentro tuyo, va a estar en tu inconsciente. De ahí vamos a poder sacar todas las respuestas. En otras palabras, oye, el profe Pavel, ¿por qué será así? Y para saber por qué será así, es porque internamente, en mi inconsciente, están acumuladas un conjunto de situaciones, sensaciones, experiencias que han hecho que yo ahora sea como soy. No, pero es por eso. Va por ese lado. Por eso dice determinismo. O sea, tu mente está determinado por las cosas que te han pasado. Bueno, por otro lado, apúntalo también, está la topografía del aparato psíquico. En el caso de la topografía es interesante. A ver, voy a buscar una imagen para que lo puedan ver. Pueden ir haciendo preguntas, chicos, aprovechando. Si las tuvieran, claro, ¿no? Ustedes saben lo que es un iceberg, me imagino. ¿No? Donde digamos, es todo un hielo, ¿sí? Pero que solamente sobresale la punta del hielo. Nada más. Ya, a ver. Me encontré. Ya. A ver. Ya, la teoría topográfica del psicoanálisis también se le llama teoría del iceberg, por si acaso. Y está aquí. Bueno, si pueden ver en la imagen, eh, ya, aquí está. Miren chicos, como pueden ver, encontramos a un iceberg, ¿no? Y vemos que hay una parte de la imagen que es la que sobresale del agua.
Se supone que aquí está el mar, no, que está el agua, y solamente podemos ver la punta, el pico, la cumbre, pero todo lo demás está guardado. La parte que está por encima, a Freud le llamaba el elemento consciente. La parte que está debajo es la parte preconsciente, y la parte que está ya, digamos que en la profundidad, es el inconsciente. Están los tres ahí, y que los tres tenemos ese aspecto, ¿no? En el caso de lo que está por encima, lo que está superficial, es el aspecto pues, consciente de nosotros, es de lo que nos damos cuenta, lo que podemos percibir, el cómo nos podemos sentir, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, él es tímido, o hace frío, o me gusta tal cosa, o tengo sueño, eso es algo consciente, ¿no? Te das cuenta de eso. No parece que me tiene cólera, ¿no? Todas esas cosas son conscientes. Cuando, por ejemplo, yo te pregunto algo y tú, algo que está dentro de, claro, lo que digo, lo que siento es todo lo que está por encima. Pero si yo te pregunto, por ejemplo, a ver, ¿cómo fue tu primer beso? Ah, lo recuerdo, ¿no? Puedes hasta recordar, si es que no lo has tenido, pues recordarás que no lo has tenido incluso. Si lo has tenido, recordarás que lo has tenido y con quién fue, y cómo fue, y lo que sentiste. Eso puede salir. O sea, es algo que está guardado dentro tuyo, que no estás pensándolo cada segundo de tu vida, pero puede salir ante un estímulo. Pero hay algunas situaciones que no salen. ¿Ya? Eso es el inconsciente. Y por eso Freud planteaba que esto era la teoría topográfica, ¿no? O sea, es como que analizar la topografía, la forma de cómo estaría nuestra mente, cómo funciona. Con el consciente, que es lo mínimo, el preconsciente, que sería pues todo el conjunto de recuerdos que están guardados, pero que al menor estímulo pueden salir. Y bueno, el inconsciente que sí, pues no, está netamente ahí bloqueado, dentro tuyo, pero bloqueado. Y es lo que más tenemos, pues. Es lo que más tenemos. Cuando ustedes, digamos, ¿no? Acabamos la clase, se acaba este periodo de academia, y en algún momento, tal vez, ¿ah? No digo que lo sea para todos, pero en algún momento, de repente, ya están trabajando incluso como profesionales, y conocen a una persona y dicen, oye, esta persona me has hecho acordar cuando estaba en la academia, me has hecho acordar cuando estaba haciendo mi clase virtual, cuando pasó lo del COVID, ¿no? Cuando pasó la cuarentena, o me acabo de acordar de mi profesor de, no sé, de geografía, o me acabo de acordar cuando vi tal película. ¿Ya? Eso es lo que está en tu lado preconsciente. O sea, que a cualquier estímulo exterior puede salir. Cuando, por ejemplo, dicen, ¿no? Escuché esta canción y me acordé de ti, por ejemplo. O cuando, profe, he visto La Casa de Papel y ese personaje me hizo acordar a tal persona. O he visto tal serie y ese personaje me hizo acordar a tal. O he comido algo y lo que he comido me ha hecho recordar a mi casa, ¿no? O he olido algo y ese olor me ha hecho recordar a los, a los lunes, o a los domingos en el desayuno, a mi abuelo. O ya, no, ya me acordé de algo que no me gusta. Eso es lo que está en tu preconsciente. O sea que en cualquier momento puede salir. A ver, algún ejemplo concreto. Este, como ahora estoy acá encerrado, estoy en el segundo piso de mi casa, donde yo vivo. En el primer piso está mi papá con mi hermana. Y el otro día fui al cuarto de mi hermana, estábamos conversando, y de repente tiene pues ahí perfumes, ¿ya? Tiene bastantes perfumes. Ella estaba en su cama con su computadora, con su laptop, y yo estaba cerca a la repisa, pues, donde está el espejo, ¿no? Están los perfumes. Y de repente estaba como que hablando con ella y estaba abriendo los perfumes. Estaba oliendo. Y en una de esas abro un perfume, chicos, y era como que ese perfume fue que me hizo, no sé, es como que sentí o me hizo recordar a mi mamá.
a cómo era ella, a lo que sentía con ella, a su presencia, ¿me entiendes? Solamente por el olor. Porque yo le digo, ¿y este perfume? Y mi hermana me dijo, ah, eso es el perfume de mi mamá, pues. Sino que cuando como falleció, ya yo o sea, lo tengo ahí, pues, ¿no? No lo uso, me dijo, pero lo tengo ahí. Y, o sea, ese tipo de estímulos a veces pueden ir, yo en ese momento no estaba pensando en mi mamá, o sea, ni por aquí, ¿no? Pero ese estímulo sí pudo haber hecho eso, ¿no? Um, entonces, sucede a veces que cuando una persona ve a un profesor, por ejemplo, a veces lo puede identificar como con su papá, como con su tío, como con su hermano incluso mayor, o hasta con un ex incluso. Por eso es que a veces sucede algo en psicología. No te entiendo muy bien, Mercy, exactamente a qué te refieres con eso. Pero, claro, claro, o sea, a ver, no sé si por el lado que voy, ¿ah? Por ejemplo, si tú eres psicólogo y viene a ti un paciente y el paciente te mira y el paciente, y tú, con tu forma de ser, con tu tono de voz, con el color de piel, o sea, algo en ti, hace que el paciente te relacione con alguien que, no sé, pues con su papá, es recomendable que a la persona la derives a otro psicólogo. Eh, o que de repente, ¿no? Eso se llama transferencia. O sea, es recomendable que el psicólogo sea alguien neutro, que el que te va a atender, tú no digas, ah, ese psicólogo, no sé, lo siento como mi papá, o no sé, me hace recordar a mi tío que le tengo cólera y por eso no quiero ir. O sea, la idea es que la persona que te vaya a atender, tú lo veas como un ser neutro, no como alguien que lo identifiques con alguien que ha pasado algo malo, con alguien que ha pasado algo bueno. Eso pasa a veces, ¿no? Sucede, pero en fin. Entonces recuerden, y lo voy a poner en el chat para que quede claro, va por ese lado, ¿no? El aparato con la parte consciente, perdón, la parte consciente, la parte nuestra que es el preconsciente, el inconsciente. En los tres, el que está, digamos, el que podemos reconocer es obviamente la parte consciente. El preconsciente es todo lo que podemos rápidamente sacar, ¿no? Podemos expresarlo, pero que igual está, que no lo estamos pensando, pero sí está dentro de nosotros, y que rápidamente puede ser traído, pues, ¿no? Y el inconsciente que sí no se puede, pero que de todas maneras aflora. Todo lo que está en nuestro inconsciente va a aflorar. ¿Cuándo aflora lo que está en el inconsciente? Cuando realizamos actitudes, actividades que no nos damos cuenta, o incluso en los sueños, o en algo llamado acto fallido. Los actos fallidos son bien interesantes. Es, por ejemplo, cuando tú le cambias de nombre a alguien. Eso está reflejando que dentro tuyo está dando vueltas eso, y cuando lo expresas, te equivocas. Por ejemplo, en mi caso, eh, ya no pasa mucho, pero antes pasaba, antes de la cuarentena, que a mi hermana le cambio de nombre. Ahorita respondo eso, Mercy, no te preocupes. Sí, por ejemplo, ¿no? El cambiarle de nombre a una persona o el olvidarte del nombre de una persona que realmente tú sí sabes su nombre es por algo inconsciente. O equivocarte al leer. Por ejemplo, cuando en vez de hombro lees hambre, por ejemplo. En vez de texto lees sexo, por ejemplo. Ahí hay una carga. Eso es lo que plantea el psicoanálisis, ojo. Que es un acto fallido, se le llama. O cuando estás hablando y te equivocas, o te olvidas de algo, ¿no? Es como que, ay, ¿qué te iba a decir? O la clásica de, profe, lo tengo en la punta de la lengua. Yo lo sé, pero no recuerdo. Ese tipo de situaciones, que para ustedes son simplemente problemas de la memoria, algo así, para el psicoanálisis sería algo inconsciente. Por algo te olvidas su nombre, por algo le cambias de nombre, por algo te confundiste. No es de la nada. Por ejemplo, ¿ya? A ver.
eh, tu hermana está durmiendo y, oh sorpresa, se te cae algo. Y haces ruido y se despierta. Y tu hermana, oye, pero ¿por qué haces bulla? Y tú dices, no, no, fue de casualidad. Ya, para Freud no sería de casualidad. Para Freud eso, y aunque tú no te das cuenta, sería algo inconsciente que has hecho para levantar a la persona. O sea, va por ese lado el tema del inconsciente. Merce estaba preguntando en privado sobre el tema del complejo de Edipo y el complejo de Electra. Obviamente es algo inconsciente, ¿no? Y ahorita vamos a hablar del tema del complejo de Edipo y el complejo de Electra. Nos queda 40 minutos. Voy a avanzar porque si no, no vamos a llegar a responder las claves. Ya. Acá está lo que te he explicado, la topografía, ¿no? El inconsciente. Ah, otra cosa, en el inconsciente están guardados todos tus impulsos. El preconsciente y el consciente. Ya. Luego hay otro punto con Freud, que es la estructura de la personalidad. Para Freud existen tres ámbitos de la vida humana, de la vida psíquica, perdón. El ello, o también llamado it, miren por favor el chat, el yo, o también llamado ego, y el superyo, o también llamado superego. En el caso del ello, Freud diría que son los impulsos que uno tiene. Es el conjunto de pulsiones más instintivas del ser humano. Están dentro tuyo, o sea, pero no solamente son positivos, o sea, es como por ejemplo, el impulso que tú tienes por agredir a alguien, por agredir, por golpear, por autolesionarte, están en tu ello. El impulso que tú tienes por comer, por dormir, por cubrirte del frío, también están ahí. Y el impulso que tú tienes por el tema del placer sexual también está dentro de uno mismo. Hay que entender que para Freud el tema sexual es completamente importante, completamente importante. O sea, en sí, casi, o la gran parte de la teoría psicoanalítica, en el caso de Freud, está relacionado con un tema sexual. Solamente que para Freud es como que el impulso sexual o el impulso de la satisfacción sensual llamado líbido puede cambiar de sujeto al cual tú vas a querer poseer, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo uno puede cambiar este impulso sexual que tiene? Haciendo ejercicio, leyendo, conociendo cosas, imaginándote, fantaseando. Es como que de esa manera tú puedes calmar la tensión, ¿me entienden? Y si tú quieres agredir a alguien y no lo puedes hacer, también puedes como que bajar la tensión imaginándote lo que le dirías. Como te dicen, ¿no? Pucha, profe, yo de verdad quería así mandarlo a la M, ¿no? Pero me mordí la lengua. O sea, por dentro le dije todo. Lo que pasa es que tu impulso te motiva a, no sé, darle una cachetada, pero te controlas. Para que no explotes, entonces hay mecanismos de defensa que ya bueno, se han tenido, ¿no? El tema está que el ello se basa por el principio de placer. El ello netamente quiere satisfacer tus deseos, quiere satisfacer tus necesidades sin importarle nada. El ello aparece cuando uno nace y un niño, un infante, es netamente puro ello. A medida que tú vas creciendo, tus padres y el conjunto de la sociedad en la que tú vives te va poniendo reglas, te va negando que hagas cosas, te va llamando la atención, te va gritando y todo lo demás. Entonces se va formando en ti, o sea, en ti mismo, ¿no? O sea, dentro de tu psiquis, tu autocontrol. Ese autocontrol se le llama superyo. Entonces, si tú te regulas, si tú te calmas, si tú te controlas, es porque tienes un superyo que te juzga, que te, que te hace sentir mal o que te va a criticar, o sea, a ti mismo, ¿no?
y se basa en el principio de moral, de la moral. Al final, de todas maneras, una persona actúa, ¿me entiendes? Y esa actuación es netamente tu yo. En el caso del yo, es la parte psíquica que va a tratar de calmar al ello y al super yo. Es el mediador. Y es como tú actúas o cómo te comportas, ¿no? Es el yo. Es importante por eso el yo, porque el yo se basa en el principio de realidad. Se basa en el principio de realidad. Uh, por ejemplo, digamos que tú, algunos por ejemplo mencionan que todas las carreras que elegimos eh, han sido porque estamos tratando de complacer a nuestro ello, ¿no? Por ejemplo, digamos que a ti te gusta mucho el tema del chisme, de hablar de otras personas y todo lo demás. Entonces, para Freud diría, esta persona, ¿cómo podría utilizar ese impulso de manera, digamos, socialmente correcta? Y estudiando periodismo, por ejemplo. De repente hay personas que les gusta ser admirados por los demás o ser el centro de atención. ¿Cómo podrías satisfacer eso siendo, por ejemplo, actor, pues, ¿no? Incluso profesor, porque estás, pues, parado y hay 50 personas que están mirándote, pues, ¿no? De repente tienes este impulso por, no sé, cortarle a alguien el cuerpo, ¿me entiendes? Por asesinar, por mutilar. Pues estudias medicina, te vuelves cirujano. O incluso por estos impulsos por jalarle el cabello a alguien, pues te vuelves estilista, pues, ¿no? Entonces, o carnicero en el caso de que quieras hacer daño. Hay como que lo socialmente correcto te permite como que bajarle la atención al impulso de cada persona, ¿no? Más o menos va por ahí. No sé si tuvieran alguna duda sobre esta parte de la estructura de la personalidad. Sobre el ello, el yo y el superyo. Los tres conviven en nosotros, en todo momento. El superyo como que frenándote, poniéndote todas las reglas, es la conciencia de lo que debes hacer, el ello que te está impulsando a que tú puedas satisfacer tus necesidades, y el yo al final es el cómo tú te desenvuelves, ¿no? Tratando de mediar entre ambos. Es como que confluye dentro tuyo el ello, el super yo, bueno, y el yo es tu expresión. Por eso que el ello es la parte inconsciente, netamente. En cambio, el ello, el yo y el super yo están como que en los tres niveles. Claro, porque hay cosas que tú te reprimes y no sabes por qué te las reprimes. Es porque tu super yo ahí está, o sea, por ejemplo, tú dices, yo no hago esto porque pienso que está mal. Ahí tu super yo está actuando en el lado consciente. Pero hay cosas que tú no haces. Oye, ¿pero por qué no lo haces? No, no sé. Ya, eso es porque tu super yo está actuando en el plano inconsciente. Claro, en el caso de los psicópatas, por ejemplo, o sociópatas, como pregunta Luis, su ello tiene mucho más preponderancia y su ello no ha encontrado una manera de cómo adaptarse a la sociedad, ¿me entienden? Porque el yo ¿qué busca el yo? Adaptarse, pues, a la sociedad, bajar la tensión. Porque, por ejemplo, si tu ello te está presionando y presionando y presionando para tener sexo, tu ello no te presiona y te presiona, ¿tú cómo bajas esa tensión? De repente fantaseando, de repente haciendo deporte, de repente besándote con alguien, de repente yendo a un prostíbulo, ¿no? Incluso de repente masturbándote. Así se baja la tensión. Pero ¿quién decide eso? El yo, ¿me entienden? El yo no quiere, pues, pero por otro lado, si tú, digamos, has agarrado dinero de tu padre, ¿ya? Has agarrado dinero de tu hermano mayor. La cosa es que has agarrado dinero que no te pertenece, pues. Y tienes un super yo
está que te friega, ¿no? El superior te dice, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, te carga la conciencia y ¿qué hace tu yo? Decide contarlo. De repente no tu papá, de repente tu amigo, o de repente el sacerdote, o de repente tu psicólogo. Entonces yo lo que busco es como que bajar la tensión, hacer que tu vida no sea tan pesada, o sea, como que disminuirlo. Si tú no bajas la tensión, vas a vivir mal, pues, ¿no? O sea, fastidiado, incómodo, incómodo en todo momento, tensionado, con estrés, te va a doler el cuello, o sea, complicado. Entonces, los psicópatas, en general, tienen, el ello está ahí, no han encontrado una manera de cómo mediar y bajar la tensión, y al final actúan por fuera de las normas y las leyes, matando, torturando, violando y todo lo demás, pues, ¿no? Un psicópata no tiene un super yo que lo pueda regular, o si lo tiene es muy débil, es completamente débil. Y bueno, y eso es, ¿no? Eso es. Pero, por ejemplo, si tú quieres matar personas, pues muchas veces por eso algunos hasta van a la guerra. Y ahí es, digamos que un soldado que asesina al enemigo no es considerado alguien malo, ¿no? Si hay un soldado que asesina a un terrorista en el BRAE, no va a ser visto como alguien malo, al contrario, lo van a premiar por haber hecho eso. Entonces, como que por ahí te das cuenta, ¿no? Cómo es la situación. Chicos, pregunten, ¿ah? Profesor, y cuando pasa eso, más o menos como que lo puede incentivar también a matar. Lo que pasa es que los psicópatas y los sociópatas no son personas normales, pues. Ya son personas que tienen un trastorno mental. O sea, la psicopatía y la sociopatía ya no es de una persona normal. O sea, ¿a qué voy? Puedes aprender a matar y puedes descubrir el instinto de la sed de sangre, por ejemplo. O sea, digamos que una persona este, que es obligada a ir a la guerra, porque a la guerra uno no va, bueno, la gran mayoría no va porque quiere, y comienza a matar, y comienza a matar, y comienza a matar, esa persona puede trastornarse y volverse un sociópata. Se puede volver alguien que desee matar, que desee asesinar. Me imagino que habrán visto ustedes la película Logan, de Wolverine, El Origen, cuando sale con su hermano, creo. Y los dos como que son soldados, ¿no? Pero al hermano de Wolverine, de Logan, es como que comienza, en la película, ¿no? Comienza a gustarle matar. Ya no mata por defender a su patria, ya no mata por defenderse, mata porque le gusta. Ahí, ¿qué decimos? Que se volvió un sociópata. O sea, los psicópatas nacen. Hay personas que nacen, que nacen con ciertas características y que algunos sucesos en su vida van a hacer que explote esa situación y sean sociópatas. Perdón, psicópatas. Los sociópatas se crean. La sociedad los ha llevado a tal punto que esta persona ya no cree en nadie, ¿no? O sea, un niño que nace por ejemplo, en un barrio donde de repente hay puros delincuentes, su padre lo maltrata, de repente lo violan, de repente lo golpean, tiene que incluso golpear a otro para sobrevivir, tiene que robar para sobrevivir, incluso tiene que matar para poder comer o para ser respetado, tiene que golpear a otros. Entonces ahí tú vas viendo cómo lo van formando y se forma como un sociópata. Pero hay personas que no, que han tenido una niñez, digamos que agradable, cómoda, encima tratado de la mejor manera y por diferentes situaciones, neuronales incluso, van a transformarse o sea, no se transforman, digamos que aflora la psicopatía dentro de las personas, ¿no? O sea, eso es... Obviamente, pues no... Profe, Sí, dime. ya, sí, es que, ¿cómo se podría diferenciar que si un psicópata o un sociópata cometió un delito? O sea, ¿qué se tendría que ver en las evidencias para definir qué clase de persona es? Pues, no te entiendo específicamente. Otra vez, a ver, reformular la pregunta. Ya, no, o sea,
Ya, en un caso imaginario, ya, supóngase que mataron a una persona. Ujú. Y o sea, y las personas quieren saber eh, quién lo hizo y, o sea, me refiero a que qué tuvo que hacer esa persona para, ¿cómo, cómo sería? O sea, si es que ese asesinato lo hizo alguien sociópata Ah, o psicópata. el psicópata sociópata igual, digamos que la única diferencia entre ellos es el origen, cómo se originaron en esos casos. ¿Ya? O sea, no, la única diferencia entre un sociópata y un psicópata es cuál es la procedencia de ese trastorno mental. O sea, solamente es eso, ¿no? Pero ¿cómo se puede determinar haciendo pues un estudio de su vida, pues, ¿no? De profundizar en cómo, en lo que le sucedió. Miren, hay una película que se llama El silencio de los inocentes, y hay toda una saga de esa película. En El silencio de los inocentes hay un personaje que es Hannibal Lecter. De hecho, está basado en un libro que se llama El silencio de los corderos. Entonces, este señor Hannibal Lecter, por ejemplo, él trabajaba como psiquiatra incluso, pero tenía sentía placer al momento de asesinar a sus pacientes y luego comérselos. Que no es un caso de película, esos son personas, así existen, por si acaso. Entonces, ahí, por ejemplo, diríamos, ¿por qué esta persona hizo esto, no? Y hay una película que se llama Hannibal, creo, que te muestran el origen, sobre cómo esta persona se volvió, o sea, tuvo ese placer por comerse a otras personas. Es bien complicado, o sea, a ver, para no darle muchas vueltas a esto, lo que le interesa, digamos, ahorita al tema de la psicología, más que saber si es sociópata o psicópata, lo que le interesa saber es si alguien mata a alguien, si alguien mató a una persona, lo hizo por psicopatía o lo hizo por defensa. O sea, no todas las personas que asesinan a otras lo hacen porque son psicópatas. Algunos lo pueden hacer porque se ven obligados. Es como que, no sé, te están robando, te están matando, o una situación de estrés completo y tú y reaccionas de una manera determinada. Lo que le interesa a los... ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se hace? Obviamente, en esa investigación policial, siempre hay un psicólogo forense. Y el psicólogo forense tiene que darse, lo que tú mencionas, ¿no? Darse toda la investigación de saber si fue por psicopatía o si fue por defensa propia, ¿no? Obviamente, si es una persona que asesinó a otra por psicopatía, va a la cárcel 20 años, ¿no? Pero si fue por una cuestión de defensa propia y todo, hasta puede salir libre. Va a depender. ¿Y cómo se sabe? Porque tienen que, obviamente, hacer una batería de pruebas a la persona. Por ejemplo, a ver, es que seguro no hay mucho tiempo, pero si, por ejemplo, ustedes investigan casos, allá, un ejemplo. No sé si se acuerdan que hace unos meses, antes que pasara la cuarentena, en enero, así más o menos, se dio el caso de una joven que asesinó, en Lima estoy hablando, una joven que asesinó a una chica, la cortó en pedazos y su cuerpo lo guardó en su baño. Y que lo hizo junto, o sea, la chica estaba, era como que dos hermanos gemelos y había una chica que era feminista incluso, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. Un ratito. Ya, entonces, en este caso, bueno, el punto es, cuando detuvieron a la joven, ¿no? Esta joven que asesinó, chicos, su rostro, sus expresiones, el cómo contaba la historia, no se veía ni un punto de arrepentimiento. O sea, un psicópata se diferencia o sea, por ejemplo, uno puede haber asesinado a alguien en un momento de ira, de cólera, ¿me entienden? Pero una persona normal, entre comillas normal, cuando pasa por el psicólogo, cuando pasa por juicio y todo lo demás,
sus expresiones, el cómo se siente, es obvio que está teniendo un pesar muy grave. ¿Por qué? Porque su superior está ahí atacándole completamente por lo que ha hecho, se siente mal por lo que ha hecho. En cambio, una persona que es psicópata, no. Una persona que es psicópata, no pasa nada. O sea, es como que, sí, pues, ¿no? Hasta te pueden narrar cómo mataron a otras personas sin ningún tipo de remordimiento. O sea, no hay ningún tipo eh, de conciencia de lo que ha hecho. O sea, le da igual. Esto pasa muchas veces por ejemplo, con delincuentes muy avesados, ¿no? Que le preguntan, oye, pero tú has hecho esto y todo. Y como que... Los sicarios, por ejemplo. ¿Tú crees que un sicario se va a arrepentir y va en la noche y va a decir, pucha, he hecho mal, ¿por qué lo maté? Diosito me va a castigar. Le da igual. O sea, y es más, lo sacan de la cárcel y lo vuelve a hacer. Por eso que una manera de cómo volverse sociópata muchas veces es la misma cárcel. O sea, en la cárcel, en vez de que tú te rehabilites, aprendes a tener menos, menos superior, menos conciencia. Eso es un tema bien, bien complejo, en realidad. Pero bueno, vamos a avanzar, chicos. Sí. ¿O alguna pregunta? Sí, sí. ¿Algo? No sé, acá han escrito más cosas. Dice, profesor, en casos de homicidio, los psicoanalistas interfieren. No, los psicólogos forenses. Ahí hay una rama que es psicología forense que está en la de ININCRE. A ver, cualquier tipo de agresión que pueda haber, o sea, cualquier denuncia, cualquier proceso, siempre hay un psicólogo. Siempre hay chamba para esos psicólogos. Trabajan con la policía, en la de ININCRE. Siempre, siempre, siempre. Los que me han enseñado a mí psicopatías y psicología forense han sido profesores que trabajan en la policía, son asimilados. O sea, no han sido psicología, pero se han asimilado a la policía y trabajan ahí. O sea, siempre cuando es violación, maltrato, abuso, siempre, 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 aparte del médico legista, siempre se pasa por un psicólogo forense. De todas maneras. Sí o sí. ¿Qué más? A ver. Bueno, yo los psicópatas. Ya, eso sería. Ya, chicos, para terminar y ir a las claves de una vez, escuchen. Para Freud existen cuatro... la formación de la personalidad se da en los primeros años de vida, ¿ya? Y existen cuatro etapas en cada uno de nosotros. Esas cuatro etapas, de acuerdo a cómo... Tú has tenido que pasar por las cuatro etapas. Si has pasado por las cuatro etapas, bueno, y eso cuando toquemos el tema netamente de la memoria lo conversamos, porque hay también trastornos de la memoria, de la amnesia, varias cosillas. Pero todo lo que tú acumules dentro sí tiene consecuencias, pues, obviamente, ¿no? Si tú estás pasando por problemas, ¿tú crees que los problemas se van a ir? No se van, solo se guardan y se reprimen, se reprimen, se reprimen, nada más. Y luego, a lo largo de tu vida, tienes problemas. Hasta para criar a los hijos, ¿no? El cómo tú crías a los hijos, el cómo tienes tu pareja, el cómo tienes tu relación, el cómo te desempeñas como profesional, el cómo estudias, todo eso está relacionado con cosas que uno va pasando. Ya, pero a lo que voy ahora con el tema del desarrollo psicosexual, es que tú tienes que pasar por 4 fases y llegar a la quinta. Si tú las pasas bien, vas a tener una personalidad madura. Si tú te quedas en alguna de ellas, o parte tuya se queda en alguna de ellas, va a traer consecuencias posteriores. Se le llama fijación. Es como que te dicen, ¿no? Tú has tenido una fijación en la fase oral. Ahora voy a explicar eso. Miren, digamos que el centro de placer de una persona al nacer está en la boca, en la lengua, en los labios. Ahí está el centro de placer, por si acaso. Y tú, ¿por qué estás haciendo el placer ahí? Porque la satisfacción que tú puedas tener de niño es en la boca. Por ahí te alimentan, por ahí te tranquilizas, cuando tu mamá te da de lactar te cuida, te protege. Entonces, el infante siente placer a través de la succión, a veces también de morder, de masticar, de la lengua, de los labios. Cuando uno es niño, ahí está centrado el centro de placer. Porque por ahí, pues, te alimentan, ¿no? Por ahí te dan leche, por ahí te cuidan, o sea, todo está relacionado con el tema. Pero si tú no superas esa etapa, por ejemplo, o sea, ¿cómo sabemos que no has superado? Eso se ve cuando hay personas que, por ejemplo, siempre tienen que estar con algo en la boca. Ya sea un chupetín, un lapicero, las uñas, el alcohol, el cigarro. Ese tipo de situaciones evidencian que ha habido algún tipo de problema, digamos, en esa etapa. O bien que no fue lo suficiente,
o bien que fue demasiado. Porque tú sabes que hay gente que puede hasta lactar, ¿no? O tener biberón hasta los 4 o 5 años, imagínate. Yo he tenido casos, o sea, he visto casos, estudiado casos de niños que hasta los 6 años succionaban el pecho de su madre. Eso obviamente va a traer problemas posteriores, pues, ¿no? Completamente. Pero a ver, vamos a explicar un poco. Ya luego, más o menos entre el año y medio, 2 años, hasta los 3 años, el centro de placer del niño o del ser humano, según, eso es lo que plantea el psicoanálisis, ojo, va a estar en tema, en 2 temas, en el ano y en el control de los esfínteres, o sea, de las heces. El hecho de que el niño aprenda y pueda controlar cuándo ir al baño y cuándo no, o sea, de retener y expulsar, para el niño es gratificante. Es muy gratificante. No solamente porque él puede controlar su cuerpo a esa magnitud, sino también porque puede aguantar y luego puede soltar, pero también porque los padres lo van a felicitar. O sea, el niño va a sentir reconocimiento cuando el papá le diga, al baño, lo lleve todo, el niño se sienta y va al baño. Y va a ver que la gente, hacen una fiesta los papás, ¿no? Aplauden, ay, mi hijito que ya sabía, hablan de él incluso, ¿me entienden? O sea, el niño, no solamente el placer físico, sino el placer, es como cuando ustedes se aguantan y luego van al baño, es como que una tranquilidad, ya. Pero a eso agrégale que la gente te aplaude por eso. O sea, que tú quieras ir al baño, realmente estás no sé, en tu colectivo, ¿ya? Y te aguantes, llegas a tu casa y una tranquilidad, pero tremenda, pero y encima todo el mundo te haga barra. Bravo, se aguantó lo máximo, y tú feliz sales, no, y sí me aguanté. Ya, eso, le sucede a un niño, pues. Es la etapa anal, ¿no? Luego de eso, tiene que pasar a dónde va a ser el centro. El centro ahora de tu atención va a ser la etapa fálica, que dura más o menos entre los 3, bueno, acá han exagerado, es hasta los 5 o 6 años más o menos, en donde el niño va a tener como centro del placer el observar y ver el pene. El caso de la niña no la tiene, por eso que Freud planteaba que en el caso de la niña, al no tener el pene, va a surgir algo llamado la envidia del pene. Pero hay otros autores, también psicoanalistas, que critican eso de Freud, y plantean que igual la niña lo puede hacer, pero con el clítoris. Porque digamos que el clítoris y el pene, en biología tú sabes, que tienen un origen similar, ¿no? En ambos casos. Solo que cuando ya se desarrolla el tema de la masculinidad en el hombre, crece y se desarrolla, ¿no? Y hay testículos, ¿no? En el caso de las mujeres, cuando es XX, ¿no? No. El niño aprende a ir al baño entre los 2, 3 años. 4 aproximadamente, ¿no? Por ahí estamos. Por si acaso, Andrea. Lo que estamos hablando acá ya pasa después, ¿no? O sea, si tú ves a un niño de 3 años, de 4 años, ya pide, pues, ¿no? O de 3 años le dice, mamá, baño, ¿no? La mamá lo lleva al baño, lo sienta, espera, y luego ya pues le limpia, ¿no? El niñito. Eso pasa en los 3 años, o sea, es lo normal, ¿eh? Entre los 2, 3 años, pues, ¿no? O sea, que el niño va aprendiendo a pedir incluso. Bueno, acá estamos en la etapa fálica. Es ahí cuando surge el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El niño tiene una admiración y deseo por la mamá y la mujer por el papá. No siempre es así tan determinante, ¿no? Pero es lo que menciona Freud. Que el niño se mete cuando el papá y la mamá quieren estar juntos, que el niño como que dice, me voy a casar con la mamá, que el niño se pega a la mamá, la toca, la acaricia, ¿no? La abraza. En el caso, es más, el niño como que siente a veces también miedo del papá. Obviamente, Raquel, aquí Freud lo que plantea es para el caso de familias heterosexuales, ¿no? Recuerda que Freud nació en 1856. 1856. No había familias homosexuales. Parejas homosexuales siempre han habido a lo largo de la historia, y de que existen seres humanos existe homosexualidad, pero familias homosexuales, no, pues. De todas maneras, no es algo determinante, o sea, no es que siempre sea así, pero Freud trata de explicar algo por ahí, ¿no? Que aparece el complejo de Edipo, que tiene que ser resuelto, o sea, el niño tiene que darse cuenta pues, que la mamá no es su pareja,
hay otra cosa, acá también comienza la identificación con con el sexo al que perteneces, ¿no? O sea, en estos años, entre los 3 y 5 o 6 años, el niño como que se va a identificar con los hombres o con las mujeres. Ahí comienza la identificación sexual en realidad. No la orientación sexual, que esa es otra cosa, sino tú te identificas, ¿me entiendes? Con un sexo. Ya luego que te gusten hombres y mujeres es otro asunto diferente. Aquí estamos hablando con quién te identificas. Entonces, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo supuestamente el niño tiene que entender de que la mamá pues es la mamá? Es que, ¿sabes qué? Otra cosa importante, apúntenlo por ahí, es en esta etapa que aparece el superyo. Antes en la etapa oral y etapa anal no hay superyo, solamente sello puro. Recién en la etapa fálica es como que las reglas comienzan a aparecer fuerte en ti y ya te vas como que adecuando, ¿no? Sabes qué hacer y sabes qué no hacer. Cuando uno tiene pues 1 año, 2 años, no, pues tú tienes conciencia de eso, ¿no? Un niño de 4 años, 5 años sí sabe, ¿no? Sabe regularse ciertas cosas. Un niño de 1 año no, pues. Bueno, miren la imagen incluso, ¿no? Acá hay un niño con su papá. El niño está haciendo un muñeco de nieve parecido al papá. El papá feliz y luego el niño le corta la cabeza. Porque el papá es el rival para el niño. El papá es el que le quiere quitar a la mamá. El papá es el que no lo deja tener su pareja. Y el niño también tiene como que el miedo a la castración, el miedo a que le quiten lo que tiene, ¿no? El niño ahí se da cuenta, pues, o sea, es como que recién ve su cuerpo. Pero luego, ¿sabes qué pasa? El niño va al colegio. Y cuando el niño va al colegio, llega un momento en el cual el niño se distrae con los profesores, con sus compañeros, con los juegos, y está en toda una etapa de latencia, se le llama. Hay como que una tranquilidad a nivel de la parte de tu cuerpo que va a estar sexualizada, hasta que pasa la adolescencia. Cuando sale la adolescencia y todo el cambio hormonal que existe, el desarrollo, ahí pues nuevamente vuelve pero con mayor fuerza el tema de la sexualidad y se supone que desde la adolescencia hasta el día que te mueras, tu centro sexual va a ser pues no tus genitales. En el caso del hombre pues la utilización del pene, del pene, los testículos, la estimulación ahí mismo, y en el caso de la mujer también, ¿no? En el tema vaginal, el clítoris y todo lo demás. Es la etapa madura, ¿no? Se supone. Es desde la época de la adolescencia y ahí queda, ¿no? Uh-huh. Ya, vamos a ver, nos quedan 7 minutos. Vamos a ver algunos puntos. A ver, un momento. Ya, acá está el material de trabajo. Ya, chicos, a ver. No hemos podido desarrollarlo todo igual, como les he dicho, ¿no? Hacer temas de psicoanálisis en general, el CSI demora un ciclo entero de universidad. Freud llegó a sus interpretaciones a partir de qué? A ver, ¿qué te imaginas? Según lo que te he explicado. ¿Qué clave marcarías en la 1? ¿Alguno tiene una idea? El caso, no sé si están viendo la pantalla, pero bueno, Freud llegó a sus interpretaciones, en el caso de la número 1, exacto, Robert, a partir de su propia experiencia y de los casos clínicos que él veía, pues no que él atendía. Producto de todo ello, su investigación ha sido desarrollada, ¿no? De la introspección y de todo el proceso que tuvo con sus pacientes. A ver, ¿qué le interesa al psicoanálisis en la número 2? ¿Qué marcarían? Bueno, uno de ellos es la interpretación de los sueños. Eso ni hablar. Y también la sexualidad humana, ¿no? La sexualidad humana. Y el otro punto es la neurosis.
la neurosis. Que por tiempo no he podido explicar a profundidad, pero la neurosis tiene que ver con el hecho de sentirte tenso, mal, por todo lo que has acumulado en tu inconsciente. La alternativa es la C, en la 2. Los sueños, la sexualidad, que les he dicho que es básico, y la neurosis. Bueno, 3. La 3 que marcarían. Para explicar la topografía del aparato psíquico, Freud compara la mente con un... Muy bien, Ruth, Rodrigo, Andrea, Robert. Muy bien, claro, con un iceberg, pues no, ya lo hemos visto. Dice en la número 4, ¿cómo se llama el componente psicológico al nacer? Al nacer, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que hay así en ti? El ello, ¿no? Pero les he dicho que también se le puede decir it. El ello o it. El ego o yo. Y el super yo o superego. ¿Qué es lo que tenemos al nacer? El it. Ajá, específicamente el it. La. Listo, pasamos a la número 5. Dice, la conducta o los pensamientos que se oponen a la... ¿Ya qué pasa cuando tu yo te dice que no debes hacerlo y tú lo haces? ¿Qué crees que sucede aquí, en ti? En la pregunta 5. ¿Qué pasa? Ajá, muy bien. Obviamente, pues, si tu yo, tu superello, si tu superior te dice que no lo haces, tú lo haces, aparece sentimiento de culpa, ¿no? Listo, 6. La 6. Si un adolescente desea masturbarse, pero se siente mal porque le han enseñado que eso es una perversión mala, hereje, Satanás, el demonio, ¿cuál será el conflicto que tenga? O sea, ¿qué cosa entraría en conflicto? Si él desea masturbarse, pero le han enseñado que no lo debe hacer porque es malo. Claro, ¿no? Ahí, en este caso sería el ello que lo impulsa a masturbarse con el superyo que le dice que no. Aquí está con el nombre de it versus superego. Te puede venir en el examen cualquier nombre, o ello o it, o superego o superyo. Muy bien. La 7. Durante el complejo de Edipo, el progenitor del mismo sexo es considerado, o sea, si yo soy varón y mi papá, ¿cómo consideraré a mi papá? Claro, como un rival, ¿no? Muy bien, como un rival. Ajá. 8. Es una instancia mediadora entre las demandas del ello. O sea, el ello y el super-yo. Algo tiene que mediar. ¿Cuál sería la clave en la 8? Claro, al final el que media pues es el yo, ¿no? Entonces es el mediador. La ajá. Muy bien. 9. Etapa en la que disminuye el interés sexual. Porque vas al colegio, porque tienes amiguitos, porque juegas. ¿En qué etapa el interés sexual como que disminuye? Se pone como que más tranquilo, ¿no? Más calmado. Ajá, en la etapa de latencia, claro, en la etapa de latencia. Muy bien. 10. En la parte moral de la personalidad, ¿cuál creen que sea? La parte la que se basa en el principio de moralidad, de valores, de normas. En la 10. Muy bien, el superego. Excelente. 11. ¿Cuál es el objetivo de estudio para el psicoanálisis? En la 11, ¿qué marcarían? El inconsciente. Claro, el inconsciente. Muy bien. Correcto. Ya. ¿Cuál de ustedes creen que no corresponde al superyo o superego? En la 12. ¿Cuál no corresponde? ¿Cuál no encajaría en la definición del superego? Ajá, los deseos. Los deseos son netamente del ello, del it, ¿no? Sí. A ver, 13. El bebé, según la concepción
freudiniana, ¿qué sería? El bebé. ¿Qué clave marcarías en la 13? Claro, el bebé es puro ello nada más, ¿no? El bebé no tiene pues, conciencia de lo que está pasando. Ya, 14. ¿Qué temas ha abarcado el psicoanálisis? A ver, ¿qué marcaría? Estamos en la 14. Chicos, la percepción lo abarca la psicología de la Gestalt. Ya lo vamos a ver cuando hablamos de percepción. No es la percepción. Y a ver, ¿qué cosa ve el psicoanálisis? La neurosis, que les he dicho, la psicoterapia que estamos hablando, ¿no? Que te llevan al diván, ¿no? Que tratan, y los errores al hablar. ¿Qué les mencioné eso? Que te equivocas y que según Freud eso es por una cuestión inconsciente, ¿no? Que no te equivocas realmente, sino algo te está influenciando. Ajá, exacto, la alternativa es la E. 15. El aspecto moral del sujeto es llamado... ¿Cómo le llamaríamos al aspecto moral? Muy bien, chicos, muy bien. Renzo, Ruth, Robert. El super yo o superego. Y a ver, las últimas, para acabar. Según el psicoanálisis, el ello, ¿qué sería? Vamos a hacer dos más y ya el profesor ya entró. En este caso, la 16. Según el psicoanálisis, el ello. ¿Cuál sería la definición correcta de ello? Claro, Renzo, muy bien. Muy bien, Robert, también, claro. En el ello están los impulsos, no los deseos, eh, que, que desean ser satisfacidos como se pueda, ¿no? Listo. Y por último, acá con esto terminamos, la 17. A la serie de actos que realizamos sin darnos cuenta y que expresan nuestros temores o rechazos se les llama acto fallido. Un acto fallido, exacto. Un acto fallido, pues, es un error que para ti es un error, pero para el psicoanálisis es, digamos, una proyección de tu inconsciente. Ajá. Muy bien. Ya, chicos, eso sería todo de mi parte. Su profesor ya está en clase.